¿Qué pasa, familia? Espero que estéis todos súper bien. Hoy estoy bastante emocionado porque este vídeo marca un año de mi aprendizaje del idioma español y bueno, ha sido un camino muy interesante, muy gratificante, bastante inesperado a la vez porque la verdad no había pensado que seguiría aprendiendo durante tanto tiempo, pero aquí estoy. Y bueno, como he dicho antes, cuanto más aprendo, más me engancha el idioma y siempre hay más cosas que aprender, así que sigo aprendiendo. Y bueno, como en vídeos anteriores ya he hablado de por qué empecé y cómo empecé y todo eso, quería hablar más en este vídeo de mi nivel ahora y lo que creo yo que he logrado durante este tiempo. Y bueno, supongo que podemos ir al grano. Diría yo que puedo hablar el español con fluidez con solo un año aprendiéndolo. Pues la verdad es que sí, yo diría que sí, puedo hablar con fluidez el español. Pero el caso es que hay una diferencia muy importante y muy grande entre la fluidez y la aptitud. Y bueno, más o menos quiero decir que la fluidez para mí significa que puedes hablar sin tener que pensar demasiado, sin tener que esforzarte mucho en construir frases, puedes expresarte sin mucho esfuerzo y con un poco de matiz también, ¿no? Con detalles y no sé, no solo frases muy sencillas. Pero la fluidez no quiere decir que puedes hablar muy bien de cualquier tema. Por ejemplo, yo puedo hablar del aprendizaje de idiomas, del baloncesto, de películas, de series, con bastante matiz y puedo expresarme, puedo hablar y tener conversaciones bastante interesantes, pero no sé, por ejemplo, si tuviera que irme a una escuela en España, por ejemplo, y tomar un curso de matemáticas. Creo que eso me costaría mucho o bastante. Y no sé, por ejemplo, si tuviera que hablar de la política en una discusión bastante seria, me costaría bastante porque que puedo hablar con fluidez no quiere decir que puedo hablar de cualquier cosa sin problemas y especialmente sin errores. Porque también la fluidez no quiere decir que hablas sin errores, porque por supuesto, incluso en este vídeo hay muchos errores cada vez que hablo español, pero eso forma parte del camino, del proceso, ¿no? Y no se puede evitar eso. Así que, bueno, como llevo un año aprendiendo español, quiero decir que primero no pienso dejarlo, no estoy haciendo este vídeo para decir que estoy hecho con el español, ya está, voy a saltar a otro idioma. Es cierto que tengo el plan de aprender el ruso en el año nuevo, pero el caso es que no quiero dejar español, solo quiero compartir mi tiempo un poquito más. Así que durante el año que viene voy a seguir aprendiendo español porque, bueno, más o menos con el reto que estoy haciendo ahora con las horas y si incluyo el año que viene, llevaría algo de 1000 horas estudiando español y eso es mi meta en cuanto a las horas. Creo que con 1000 horas puedo decir que sí, realmente tengo un poco más aptitud con el español, puedo hablar de más temas y todo eso, pero sí, el caso es que no hay manera de evitar, no sé, que cuesta un poquito, ¿no? No se puede fingir la aptitud, la fluidez un poquito. Se puede memorizar unas oraciones o algo así, hacer un vídeo así y ya está. Parece que puedo hablar español, pero quizás no es cierto. Así que, bueno, ¿de qué quería hablar? Me he perdido un poquito aquí, pero bueno, no importa.
Tampoco tengo un guión o algo así por este vídeo porque no quería como... Bueno, no quería preparar algo, quería mostrar mi nivel real con errores y el acento fatal y todo eso. Así que sí, más o menos yo diría que puedo hablar el español con fluidez, pero de ninguna forma eso quiere decir que ya está, que sé todo el idioma y no tengo que seguir aprendiendo. Y sí, no sé, realmente. Supongo que este año me ha enseñado que el aprendizaje del idioma no es tan complicado como hemos pensado. Aunque sí, llegar a un nivel muy alto se trata de muchas horas, incluso muchos años, mucho tiempo en general. Pero no sé, ser capaz de tener una conversación bastante básica, charlar con unos amigos o en un restaurante, algo así, no sé, no es tan difícil como había pensado antes de empezar con español. Así que estoy pues, bastante emocionado pensando en vídeos en el futuro también, porque quiero hacer vídeos hablando del proceso desde cero, cómo aprender un idioma y, no sé, compartir unos trucos que he encontrado durante este tiempo. Pero sí, creo que estoy hablando por hablar ahora, así que voy a dejar el vídeo aquí. Pero quiero decir que, bueno, quiero dar muchas gracias a todos vosotros por seguirme aquí en YouTube y por apoyarme durante mi camino con el español y espero que hayáis disfrutado este vídeo, no sé, los errores y bueno, nos vemos muy pronto en el siguiente. Hasta luego.